nombre mismo del programa se llama Conocimientos a aquel que lo requiera, y siempre tenemos como un privilegio de poder contar siempre con invitados, con expertos en diferentes áreas, y el día de hoy desde ya damos las gracias al doctor Carlos Guerra. Doctor, gracias por el tiempo que nos haces, por venir acá a compartirnos. Y voy a hablar brevemente del doctor. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Roberto Guerra. Es gastroenterólogo y tiene pues mucho de qué contarnos hoy. Nos va a contar de su vida, de qué hace, las experiencias, todo lo que él ha vivido en esta trayectoria, de que han sido muchos años de preparación. Y pues en esta área, como en muchas, no se deja uno de poner al día de tanto lo que sucede a nivel del contexto mundial, ¿verdad, doctor? Que hay nuevos experimentos, hay cosas recién descubiertas y hay tanto de qué hablar. Entonces, hoy ni más ni menos queremos romper el hielo, que nos hable un poquito quién es el doctor Guerra, a qué se dedica, cuántos años de experiencia. Claro, y todo eso. Primeramente, quiero agradecer a tu persona, a tu programa Conocimientos TV, a Rema TV, que me dieron el honor y el privilegio de poder compartir lo que Dios me ha permitido aprender a lo largo de 31 años. Estoy próximo a cumplir 31 años de graduado. Yo me gradué de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo 56 años de edad y tuve la oportunidad y la bendición de formarme en el extranjero como gastroenterólogo y endoscopista. Estuve 3 años en el extranjero. Ya cuando volví en el año 2001, pues prácticamente me dediqué a la práctica mixta, tanto en la práctica privada como en la institucional. Como te decía, fuera de cámaras, el hecho de haber estado en varios hospitales, pero en el que más permanecí fue en el Centro Médico Militar. Estuve poco más de 18 años. De los 18, 3 estuve en el extranjero y el resto, obviamente, mi formación fue en aquel hospital. Me abrieron las puertas, obviamente, para poder viajar y hacer mi subespecialidad. Y a partir del año 2009, pues ya decido yo irme de baja de la institución y ya me dedico desde entonces a la práctica privada propiamente en el área de gastroenterología y endoscopía digestiva. Realmente cuando uno se circunscribe a un tema o una subespecialidad como lo es la mía, comete a veces uno no error, sino digamos el distanciamiento, si uno lo quisiera ver así, dejar de ver otro tipo de patologías que no forman parte del pool de patologías, de enfermedades que estamos acostumbrados a trabajar nosotros a lo diario, ¿no? Entonces, pero sin embargo, yo creo que en medio de todo este tema, el cual estamos viviendo ya a partir del año pasado, ya uno ve la necesidad de irse por lo menos informando de otros temas, porque definitivamente son patologías como el caso del COVID-19, tiene un involucramiento no solamente del aparato respiratorio propiamente dicho, ¿ya? Definitivamente hay otros órganos y sistemas que se ven comprometidos en las personas que lo padecen, desafortunadamente los que lo padecen con algún grado de complicación. De tal manera que no es mi expertise realmente el tema, sin embargo, como te decía al inicio, uno lo que pretende es ir tomando temas que están fuera de la subespecialidad de uno, porque en determinado momento uno tiene que tener la habilidad o el conocimiento mínimo de detectar alguna otra patología, ya sea del sistema nervioso central, cardiovascular, endocrinológico, neumológico, y tiene que tener uno por lo menos la fase y la base
para poder detectar y en cierto momento ya hacer la interconsulta cuando uno lo considere necesario. Yo a un paciente realmente que es parte de mi ejercicio y así me formé y doy gracias a mis maestros, teníamos que ver a nuestros pacientes como un todo, ¿me entiendes? No solamente para la parte gastrointestinal, en mi caso, por ejemplo, no tendríamos que tener un abanico abierto para poder nosotros empezar a identificar otras patologías que podían estar en su momento vinculadas al cuadro del paciente, ¿no? Porque se cometería tal vez errores en no querer uno abarcar, por ejemplo, una impresión clínica, no un diagnóstico, una impresión clínica en determinado cuadro clínico, y en el momento en que uno se acerca y hace digamos, el abordaje del caso, entonces ya uno involucra a la subespecialidad correspondiente. Entonces, lo veo yo como que los médicos tenemos una misión actual, ante todo se maneja mucho actualmente, en ser muy selectivos en ciertos campos de la medicina, porque aún dentro de las subespecialidades como la mía, hay personas, por ejemplo, que solo se dedican a patología de esófago, otras solamente se dedican a páncreas y otras solamente a colon, por ponerte un ejemplo. Y no está mal, porque verdaderamente a mí me gustaría que si yo algún día, el Señor no lo quiera, pues padezco solamente de una patología pancreática, que el experto que está viendo todos los días la enfermedad pancreática se involucre en mi manejo. Pero eso no exime a que él tenga un conocimiento vasto y amplio del resto de la subespecialidad. Entonces yo creo que nosotros tenemos el compromiso, ante todo ético, moral, para con nuestros pacientes, en tener un conocimiento, como te decía, general de otro tipo de entidades patológicas, ¿verdad? Gracias, excelente, bien extensa la explicación del doctor Guerra, y vamos a invitarlos desde ya que nos escriban siempre, como hacemos la invitación, que nos hagan ya sus preguntas, sus aportaciones e incluso sus aportaciones y comentarios. Pero vamos a ir a una primera pausa y al regresar vamos a entrar ya con un segmento de preguntas que ya nos están ingresando a la redacción. Gracias, bienvenido nuevamente a Conocimientos TV. Estamos conversando con el doctor Carlos Guerra. Él es gastroenterólogo y una extensa introducción a lo que es el área que él maneja, y nos ha compartido el hecho de que pues definitivamente actualmente pues el poder conocer a un paciente, el poder extenderse un poquito más allá de no solamente un área, sino que poder también hacer el esfuerzo de poder hacer un poquito más grande el abanico, nos enriquece mucho al poder conocer un paciente, lo que nos decía el doctor. Pero nos lleva a unas preguntas en concreto, y una de ellas es que nos llega es: ¿cuáles son las principales causantes de los problemas estomacales o gastrointestinales, doctor? Realmente ya está bastante bien identificado que lo que se conoce como enfermedad ácido péptica se abrió bastante el margen de patologías, ante todo de sintomatología, y no se circunscribía única y exclusivamente a los trastornos gastrointestinales del tubo digestivo superior. Hablemos de sintomatología como el reflujo gastroesofágico, la enfermedad ácido péptica, que da ciertas características sintomatológicas, una sensación de ardor, dolor hacia el centro en la región epigástrica, lo que las personas conocen como boca del estómago, o un dolor un poquitito más hacia el centro en la región periumbilical, lo cual ya ubica uno ciertas estructuras anatómicas como puede ser duodeno. Y van involucrando también algunas entidades que
tienden a ir más allá del tubo digestivo superior, que es el que se conoce prácticamente de la boca al ángulo de Treitz. Todo lo que está por debajo del ángulo de Treitz es el intestino medio y tenemos la porción más distal del intestino que es el colon. De tal manera que los trastornos netamente funcionales, las manifestaciones y los criterios que actualmente manejamos involucra sintomatología tanto del tracto digestivo superior como inferior. Y entonces la gastroenterología ha ido creciendo bastante. Está la neurogastroenterología, que ya es una rama de la gastroenterología, la cual tiene estudios sumamente interesantes, en las cuales ya denota, digamos, una conexión entre el cerebro y propiamente que tenemos dentro de nuestra cavidad craneana y lo que es el cerebro intestinal. Es increíble cómo hay marcapasos no solamente a nivel de lo que es la cámara cardíaca, sino que también tenemos marcapasos en el intestino. Marcapasos que dictan en cierto momento la capacidad de movilidad efectiva y normal del tránsito, desde que nosotros masticamos y tragamos nuestros alimentos hasta que los defecamos o los sacamos de nuestro organismo. Esto tiene una coordinación muy clara, muy bien definida, en la cual el sistema nervioso central y el sistema nervioso mientérico están trabajando en su momento de manera coordinada, ¿sí? Y en otra manera tiene cierto grado de independencia el aparato digestivo. Entonces hoy día la gastroenterología ha ampliado mucho el abanico en cuanto a información, de tal manera que ciertamente sí podemos tener pacientes que tengan sintomatología de tubo digestivo superior, pirosis, sensación de distensión abdominal, de plenitud o dolor en muchos de los segmentos del abdomen. Por otro lado, están los pacientes que presentan sintomatología relacionada con su intestino grueso o colon, ¿no? Cambios en sus hábitos defecatorios, ya sea hacia tendencia de estreñimiento, a tendencia de diarrea, o en el caso que se pueda presentar también ambas presentaciones, ¿no? De tal manera que conforme han ido pasando los años, hemos ido entendiendo más nuestro aparato digestivo, ¿verdad? Pero yo te diría que la enfermedad ácido péptica, la gastritis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el síndrome de intestino irritable son las patologías más frecuentes. Sin embargo, ya estamos viendo otro tipo de patología que involucra también patología hepática y por supuesto su vecina, la vesícula biliar. Es muy común. Enfermedades pancreáticas también. Están los campos, obviamente, que obedecen a procesos netamente inflamatorios del aparato digestivo, como lo puede ser la gastritis, un proceso ulceroso, la enfermedad inflamatoria intestinal, por otro lado, y están los procesos ligados a neoplasias o cánceres del tubo digestivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del aparato digestivo, aparentemente sería un tema muy cerrado. No, ha ido creciendo mucho la gastroenterología, está apoyada por la parte endoscópica, que es la parte que obedece a un procedimiento ya invasivo, ya sea por tubo digestivo superior o inferior. Se ha ido avanzando bastante en ese tipo de tecnología y de tratamientos, ¿verdad? Pero sirve básicamente para diagnóstico y en su momento son tratamientos también que se pueden ofrecer a los pacientes actualmente, ¿verdad? Gracias, doctor. Interesante lo que tú me compartes porque realmente muchos tenemos como que la costumbre de lo que más frecuentemente se da y lo que comúnmente se conoce, ¿verdad? Como una gastritis común y todo, pero con lo que entiendo es que cada vez se ha ido extendiendo más el estudio y conforme a eso se va entendiendo muchos nuevos orígenes o qué realmente ocasiona algo específico, ¿verdad? Que lo que se creía anteriormente. Entonces, pero hay más preguntas que nos están ingresando y desde ya te pedimos que nos escriban, nos compartas. Estamos con el doctor Carlos Guerra, es
interesante la plática. Te invitamos a que seas partícipe de ello y nos puedes escribir a nuestros números que ponemos a tu disposición y en las plataformas de las diferentes redes sociales que como siempre nos sigues, y desde ya te pedimos que no te vayas, que al regresar hay otras preguntas ya en camino, en producción, que las vamos a plantear al doctor Carlos Guerra. No te apartes. Seguimos conversando con el doctor Carlos Guerra. Interesante todo lo que nos está compartiendo hasta este momento. Ya te invitamos que también nos escribas, que te hagas parte de la charla que tenemos con él. Y una de las preguntas que nos llega y que está insistentemente llegando es, ¿el estrés puede causar un tipo de problema estomacal, doctor? Sí, realmente nuestro organismo tiene múltiples manifestaciones en reaccionar ante los insultos externos. Y el estrés es uno de ellos. Es decir, a medida que la persona se somete a cualquier tipo de estrés, y se lo pongo en el ejemplo, digamos, más extremo, que es las úlceras de Curling. Las úlceras de Curling se presentan en pacientes que han tenido un gran porcentaje de quemadura por cualquier causa en su organismo. Es decir, el estrés que le produce a la persona por ardor, por dolor o por la angustia de verse quemada y sentirse quemada, tan solo eso activa a nivel del sistema nervioso central y el sistema nervioso propiamente del aparato digestivo, del plexo mientérico, una hipersecreción de pepsina, de ácido clorhídrico en cantidades bastante altas. De tal manera que el común denominador de todo lo que es alcalino en extremo o ácido en extremo te produce una lesión inflamatoria y te puede producir hasta úlceras sangrantes. Digamos, ese es en el extremo. Lo otro sería, por ejemplo, el estrés común y corriente, que te conlleva, por ejemplo, malos hábitos alimenticios. Es decir, te levantas, tienes una actividad muy intensa y empieza por un mal hábito de alimentación. Hay más tensión y eso te incrementa la respuesta a tu organismo a cierto patrón hormonal y que liberan sustancias al aparato digestivo que te estimulan la producción de ácido. Por ende, hay mayor posibilidad de que en el caso del estómago y el caso del duodeno puedan caer en algún grado de inflamación. Esa es la manera, digamos, a grosso modo, la manera como se produce. Hormonas que se liberan en respuesta a la alerta estimulan ciertas células específicas, la célula parietal en el caso del estómago, a que te secreten una cantidad excesiva de ácido clorhídrico. Si por eso la cantidad de bicarbonato de sodio que también se produce en el estómago como tal no es una calidad de bicarbonato suficiente, el bicarbonato de sodio que se produce en el estómago y el moco que naturalmente produce tu organismo es insuficiente para defender contra esa alta demanda y producción de ácido. Entonces viene la agresión directamente al epitelio del estómago. Esa es una. La otra son gérmenes, por ejemplo, Helicobacter pylori. Desde hace ya muchos años, de 1982, que ya se descubre este germen que está siendo un factor bastante, no deja de ser latente, de ser productor de cierto grado de lesión, la gastritis folicular, la úlcera péptica, tanto la gástrica como la duodenal, en la fisiopatología de la enfermedad acidopéptica, hasta producir un tumor que se llama maltoma. En el caso de Helicobacter, ciertos tipos de Helicobacter tienen más predisposición a padecer.
Tal manera que la causalidad, la etiología es diversa, pero al final de cuentas el daño hacia el epitelio es el mismo. Puede ser procesos inflamatorios desde leves, moderados, hasta muy severos, hasta procesos erosivos o ulcerosos, ¿verdad? Entonces, de eso va a depender también el factor de respuesta de parte de la persona que lo padece, ¿verdad? La intensidad de la manifestación clínica, de lo que, la intensidad de dolor que manifieste, por supuesto que tiene que ver mucho el umbral de dolor de la persona, ¿verdad? Porque para ti puede ser un dolor muy leve, pero para mí me está matando el dolor, ¿no? Entonces es muy subjetivo, el dolor es muy subjetivo en cuanto a la manera como se presenta y cómo la persona lo expresa, ¿verdad? Pero realmente espero contestar a esa pregunta. Totalmente, y eso también nos lleva a otra pregunta, y es que también hay una de las cosas que como que los que nos están viendo como que siempre lo quieren relacionar, y no sé, la respuesta la tendría el doctor, y es que lo otro es que definitivamente ya lo comentaste tú, que decías que la alimentación es un factor determinante, ¿verdad? Si no está esa calidad de funcionalidad del estómago, agregado a eso una mala alimentación, por supuesto que eso va a agravar el problema, ¿verdad? Porque aquí me pregunta, y la alimentación es básica para el buen desempeño de nuestro organismo y evita todas las complicaciones estomacales. Por supuesto que sí sería así, ¿verdad, doctor? Sí, digamos, sí hay estudios que son bastante minuciosos, que estudian, digamos, el grado de alcalinidad o acidificación de los alimentos. Porque todo se maneja en son del grado de alcalinidad y acidificación. Entre más ácido, más posibilidad de inflamación. Entre más alcalino, más posibilidad de daño tisular, de proceso inflamatorio como tal. De tal manera que, por ejemplo, las personas que consultan conmigo me dicen, mire, y me permite consumir cítricos, y le acabo de diagnosticar tal vez una esofagitis por reflujo, o una úlcera péptica, o una gastritis erosiva. Y le digo, ¿sabe qué pasa? Que si usted toma un poquitito, tiene una heridita, por ejemplo, en su piel, y usted se echa unas gotitas de limón o de vinagre, le va a arder. Pero el ardor es una respuesta local en respuesta a un factor agresor que es ácido, por ejemplo. Claro. Entonces te va a causar un proceso irritativo y te va a causar dolor o ardor. Entonces exactamente eso va a suceder lo mismo en la mucosa, porque la mucosa no es tan tolerante, es más delicada a la piel, que es mucho más resistente. Claro. Entonces, en ese orden de ideas, y definitivamente sí hay que hacer modificaciones y algunos ajustes en la alimentación de las personas que están padeciendo de algunas patologías. En el caso de enfermedad por reflujo es bien importante porque los mecanismos ahí son anatómicos y la persona generalmente tiende a preguntarle a uno, bueno, mire, ¿y será que me voy a curar? ¿Y será que voy a dejar de sentir los síntomas relacionados con reflujo? La pirosis, la sensación de boca amarga o ácida, la sensación quemante retroesternal. Le digo, mire, como usted tiene una condición anatómica que tiene una reducción importante de la presión del esfínter esofágico inferior, las otras alteraciones del funcionamiento de su esófago alteradas, esa es una condición latente. Por lo tanto, bajo ciertas circunstancias usted va a estar controlado. A medida de que usted abandone las recomendaciones que uno le da y ciertas restricciones en su alimentación, definitivamente los síntomas pueden retornar. Otros aspectos que yo siempre le digo a mis pacientes es el aspecto emotivo. Es que no puedo yo dejar por un lado el aspecto emotivo del paciente y el aspecto dietético. Porque sí suele ocurrir que el paciente de repente está bajo tratamiento médico para una enfermedad por reflujo o para una gastritis. Pasan 6, 8 días, se siente mejor y eso le da cierto grado de tranquilidad. ¿Sí? Eso es acá, en lo emotivo. Y entonces se aventuran a comer algo. Y dice, pues fíjese que no me hizo daño. Entonces ahí juega el componente emotivo. Claro que sí. Definitivamente. Y uno lo debe tomar en cuenta.
Interesante eso. Pero vamos a ir nuevamente a una pausa y no se vaya porque está muy interesante la respuesta que está dando el doctor Guerra. No se vayan. Está usted sintonizando Conocimientos TV, estamos conversando un tema muy interesante y siguen llegando preguntas y te invitamos a que tú también nos hagas llegar las tuyas, tus inquietudes, tus aportaciones. Antes de irnos a la pausa, hablamos con el doctor lo que es la parte emocional que influye también en esa parte física del ser humano y eso nos lleva a una pregunta y es que ¿qué factores juega la ansiedad, la preocupación, los temores, doctor, en los jóvenes? Incluso ahorita que recién estamos saliendo de una situación de cuarentena, donde hubo encierro, donde tal vez hay grados de ansiedad por el tema de que mucha gente tuvo que manejar situaciones que nadie las había vivido, encierros, tal vez problemas, tal vez de repente económicos porque se quedaron sin fuentes de ingreso y todo ese cúmulo de factores de ansiedad, de temor, también son causales para que puedan haber problemas en esa área, doctor. Sí, de hecho, cuando uno revisa ya la literatura y artículos que han salido recientemente de patologías que se están viendo a consecuencia del inicio de la pandemia y todo lo que conllevó el encierro, yo diría que todavía no estamos fuera. Uno quisiera ser muy positivo, todavía quisiera ser muy optimista, porque de hecho de eso se trata, pero también tenemos que saber dónde estamos parados, dónde estamos también con respecto a ese tema muy particular. Y definitivamente, yo he visto gente prácticamente desde que empezó esto hace casi un año. Yo no dejé de trabajar, para la gloria de Dios, ni un día. He estado trabajando desde entonces, no pude cerrar porque yo vivo prácticamente de esto, ¿no? Y prácticamente tomándome todos los cuidados, tanto para mí como para mi personal y el paciente en medidas de protección. Logré darme cuenta que los pacientes están sufriendo de ataques de pánico, de ansiedad, y otros están tendiendo a la depresión. Hay que recordar algo, el ser humano, la naturaleza del ser humano es ser un ser social. Digamos, si alguien se congregaba en su iglesia o tenía una vida social bastante amplia y de repente te dicen, se encierran sus 4 paredes porque si no lo multamos, si no lo ponemos preso. Ya solo con eso, en tu interior, en tu mente, te bloquea, porque te coopta tus libertades. ¿Estaban justificadas? Por supuesto que sí, tenía una justificación porque es una expresión y una patología y una condición que afectó a todo el mundo. Como era nuevo para todo el mundo, tanto en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, se vieron en ese escenario involucrados y padecer de esas patologías. De tal manera que yo he visto y evaluado jóvenes que llegan y me dicen, no puedo tragar. Pero le digo, ¿te tragaste un alimento? Puede ser un cuerpo extraño, o te atragantaste cuando comiste carne. No, es que no puedo tragar. Y entonces empezamos de algo general a lo específico. Pero un joven universitario, otros eran de colegio, y otros quizá ya eran graduados y eran padres de familia de diversas edades. Pero el ataque de pánico ellos lo canalizaban como disfagia o dinofagia, dolor o dificultad a tragar. Entonces llegaban conmigo con gastroenterólogo, o llegaban con un otorrino o con algún colega, un médico general. Y entonces
nos interconsultaban, en el caso mío, como gastroenterólogo, y habían pasado quizá por el otorrino. Él había hecho su evaluación de oídos, nariz y garganta, todo le parecía normal, y llegaba el paciente conmigo a decir, mire, a mí no siento que la comida se me queda atrapada. Hacía estudios, como te diría, un esofagograma, por ejemplo, una endoscopía en su momento, y el esófago está perfecto, ¿sí? Hacíamos manometría esofágica, es un estudio para descartar o confirmar algún trastorno de la motilidad del esófago, totalmente sano, ¿sí? Entonces, se concluía definitivamente que era un ataque de pánico, y la entidad se llama bolus hystericus. Es una condición que tiene su raíz, su etiología, en un desequilibrio emotivo. Muy extremo, ciertamente sí, pero le hace tener sintomatología muy importante que alarma al paciente, y es más, lo hace consultar aún estando dentro del periodo de confinamiento extremo que teníamos, ¿no? El otro es la sensación opresiva en el pecho. Claro, si le da a un joven de 15, 18 años, le dices, no, pues eso no es eso, ¿no? Puede tener cardiopatía coronaria, sí la puede tener. Puede tener un espasmo coronariano un joven, sí lo puede tener. Pero si lo ves en personas, digamos, hipertensas, diabéticas, dices, pues es un infarto agudo del miocardio, o un angor pectoris, o puede ser cualquier otra cosa. Un síndrome de Tietz, que es un proceso inflamatorio, digamos, del cartílago que tenemos acá en el tórax, ¿no? O un espasmo esofágico también, en relación a reflujo. Entonces, todo eso sí lo empecé a ver más. Se empezó a acrecentar la sintomatología del tubo digestivo. Los pacientes colíticos que tenía yo meses de no ver, durante el periodo de pandemia, pues ya hacían lo posible y tocaban la puerta. Mire, doctor, está atendiendo, ¿no? Sí, aquí estoy a la orden. Fíjese que otra vez mi colon, yo creo que estoy malita o malito, ¿no? Claro, el confinamiento afecta, y eso vamos a ver, está bien demostrado en personas que enfermaron con COVID y en las que no tuvieron la patología. Tuvieron una sintomatología tal vez muy leve, un proceso gripal leve, pero la parte que les afectó a su psique, a su alma, a su pensamiento, los enfermó definitivamente. El que no era hipertenso resultó hipertenso, el que no padecía de cefalea terminó padeciendo de cefalea. Otros desarrollaron patologías dermatológicas por el uso necesario de la gel. Otros desarrollaron procesos riníticos, por ejemplo. Alergias, por ejemplo, a los materiales de los cubrebocas, de las mascarillas. En fin, todo eso que parecía ser nuevo tiene su etiología, tiene su origen muy claro, ¿sí? El confinamiento enferma. Totalmente interesante todo lo que estamos platicando con el doctor, pero te sigo invitando para que nos escribas, nos hagas ya tus preguntas, tus inquietudes y tus aportaciones a las diferentes plataformas que ponemos a tu disposición, y el número de teléfono que está también ahí. Al finalizar también el último bloque vamos a poner el número de teléfono y los contactos del doctor para que tú puedas tal vez hacerle una consulta directamente personal a él. Lo vamos a hacer, pero no te apartes porque hay preguntas por demás interesantes que todavía falta conversar con el doctor. Gracias por seguir con Conocimientos TV y seguimos conversando con el doctor Carlos Guerra. Definitivamente nos ha dado bastante información, nos ha compartido mucho su conocimiento y queremos pues seguir conversando, y como bien lo decía él,
Si bien es cierto que él tiene una especialización en una rama, pero no deja de poder él tener opinión en cuanto a lo que es el tema propiamente COVID. Y COVID para nosotros también es un tema, como él me manifestaba detrás de cámaras, es interesante, incluso eso se trae información de mucho tiempo atrás que él está investigando, estaba viendo, y también queremos su opinión con respecto a eso. Muchas cosas que hablar del tema de COVID, pero cosas muy puntuales y generales que nos pueda compartir es como, por ejemplo, ¿qué avances ha habido con respecto a COVID, doctor? El tema famoso de vacunas, ¿qué efectos realmente trae? ¿Qué efectos colaterales puede tener? Que nos puede ilustrar un poquito de eso. Tú que has estado investigando, incluso hace poco me compartiste que tuviste más información sobre eso, para que nos puedas ilustrar realmente cuál es el contexto general con respecto a eso. Sí, gracias. Realmente tengo que ser honesto. No es mi expertise. Tampoco no creo estar cometiendo ningún delito en hablar de una patología que pues muchas personas también, por su anhelo, que no siendo médicos, empiezan a investigar, por lo menos a saber de qué se trata el tema COVID, ¿no? La doctora Jung Almeida fue una viróloga del Reino Unido que lo descubrió hacia 1964. Una mujer brillante, lo descubre prácticamente como ocurre en la mayoría de descubrimientos, por accidente. Ella fue invitada a participar en un hospital de Ontario, ahí en Canadá, un hospital que se dedicaba únicamente a cáncer. Ya el desarrollo del microscopio electrónico había avanzado bastante, a pesar de que eso ya fue hace más de 50 años. Una mujer muy inteligente y tenía jefes, que ella descubre este virus, del cual ya hay cerca de 39 digamos, subtipos ya identificados. No están estudiados plenamente todos, pero por lo menos están los más conocidos, que eran los que, digamos, desde que nos formamos nos enseñaron de que el coronavirus era responsable, de todos los del grupo A, de la gripe que no complicaba, ¿vale? La gripe común y corriente. Luego, conforme se fue avanzando en el tiempo, se empezó a tipificar y a clasificar otros tipos de coronavirus, ante todo, ¿no? Desafortunadamente, los del grupo B son los que tienen la particularidad de desarrollar un proceso infeccioso de tipo viral, como es, y tiene la posibilidad de desarrollar cierto tipo de complicaciones que no se circunscriben única y exclusivamente al aparato respiratorio, ni superior ni inferior. Trasciende a otro tipo de órganos por la manera como la agresividad del virus funciona, ¿sí? Entonces, se empezaron a conocer los virus, ya se tuvo el primer encuentro de una epidemia, digamos que era el SARS, y en 2002, y luego vino otra ya por ahí por 2012 en Medio Oriente, que es el MERS, que también era un coronavirus de otro tipo de coronavirus, no como el COVID-2, ¿no? Pero igualmente dejó una huella regional quizá, pero esta sí fue mucho más allá. Fue mucho más allá porque las implicaciones y las repercusiones sobre los pacientes que desafortunadamente llegaban a tener un fallo respiratorio agudo, un síndrome de insuficiencia respiratorio agudo en cuestión de horas o en cuestión de días, empezaron a tener documentación los colegas que estaban al frente del manejo, que estaban en primera línea, a ver que tenían implicaciones en sistema nervioso central, en riñones, en piel, en hígado,
en vasos, el aparato digestivo en general. Y el tipo de lesión, el tipo de secuela que iban dejando hasta ahorita la están empezando a entender, porque desafortunadamente cuando ves ese tipo de estadística tan alarmante, porque alarma, ¿no? Alarma. El número de fallecidos es exageradamente alto. Y el número de personas que enfermaron, ya sea que hayan tenido, digamos, la presentación clínica leve o los que llegaron no llegaron a ventilación, pero llegaron a ser oxígeno dependientes temporal, definitivamente empezó a sacar, como decimos, los dientes del virus. ¿Qué grado de afección tenía? Tenía también un daño exagerado al endotelio, a todo lo que es el sistema de coagulación. Tiene una capacidad de causar microangiopatías a nivel de todas las venas y arterias, y afecta más que todo a las venas, al endotelio de las venas, y comprometía mucho la hipercoagulabilidad de la sangre. Tenía la capacidad de crear micro o macrotrombos, y entonces eso básicamente a nivel pulmonar, a nivel alveolar propiamente dicho, lo que hacía es un efecto de taponamiento que se ocurría en cuestión de minutos y horas, ¿sí? Y entonces el intercambio gaseoso que se daba a nivel alveolar se veía comprometido de una manera apabullante. Entonces se empezó a aprender sobre la marcha acerca del virus, pero a través de eso empezaron también a aprender cómo tratarlo. Porque al principio hubo mucho problema, que si se utilizaban antiinflamatorios no esteroideos, que si se utilizaban esteroides, que si se utilizaban algún tipo de antiviral, que si la cloroquina, que si utilizábamos algún tipo de medicamento que inicialmente se utilizaba como desparasitante y después de que no. Es decir, se habló de todo. Y cada quien que te hablaba te daba la opinión como que fuera un experto. Y se daba cuenta que a los 7 días salió un artículo que te decía, no, mire, utilice por favor la ivermectina, otros te combatían. Es decir, se ha ido aprendiendo mucho a fuerza de golpes. Triste. Es muy triste saber que, por ejemplo, en un área de Bérgamo, que es al norte de Italia, se perdió casi una generación de la población. Y no quiere decir que porque Bérgamo fue de los sitios, de las regiones que más sufrió en Italia, no quiere decir que las demás personas que sufrieron la patología en sus distintas presentaciones no entren en mi estima. No, por supuesto que siento que hayan enfermado y siento que hayan fallecido muchas, ¿no? Pero sí se ha ido aprendiendo, y las secuelas que quedan, participé en un simposio que me invitó una casa farmacéutica durante una semana que se llevó a cabo en España. Es el tipo de secuela que deja ante todo en pacientes que necesitaron de ventilación mecánica o de soporte ventilatorio. Son secuelas muy importantes en todo punto de vista. Sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares, lo que conocen ustedes como derrames, personas que quedaron parapléjicas de por vida porque se quedaron con infartos cerebrales a consecuencia de la agresividad del proceso inflamatorio tan severo. La respuesta inflamatoria del COVID en personas que complican es tal que compromete mucho el endotelio, también compromete mucho la función de la plaqueta, y esto obviamente conlleva a que el paciente baje su umbral de defensa, hablemos sistema inmune, que se ve comprometido, y lo que lo terminaba de agravar al paciente eran las infecciones nosocomiales que adquiría de bacterias en el hospital. Yo le digo porque el hospital es un foco en donde los gérmenes que se manejan en los hospitales quizá tienen el porcentaje mayor de resistencia a los antibióticos que manejamos en casa. Por ejemplo, si tú tienes una afección de vía respiratoria superior o gastrointestinal, ese antibiótico que utilizas en cierto momento, una cepa que esté dentro de un hospital, que es una infección netamente nosocomial, hacía que la infección sea mucho más grave.
¿no? Interesante. Porque cursaba paralelamente a un proceso viral ya de por sí grave, se coinfectaban con gérmenes bacterianos. Y entonces venía toda la nube de antibióticos altamente efectivos, pero te bajaban tu sistema de defensa, entonces te atacaban hongos. Y las infecciones por hongos está bien descrita como parte de las complicaciones en pacientes que van a ventilación mecánica. Y ahí, como te digo, se abre mucho el abanico de los trastornos que se dieron paralelamente como complicación de la enfermedad. Exacto. ¿Sí? Gracias, doctor. Muy interesante. Vamos a tener que ir a otra pausa, pero al volver ya en las conclusiones finales de lo que es Conocimientos TV. Hemos tenido una plática muy amena con el doctor Carlos Guerra. Desde ya estamos invitando para que tú puedas ver ahí cómo contactar al doctor. Ahí vamos a poner en las pantallas cómo poderte contactar con él, porque él ha sido muy interesante todo lo que nos ha aportado. En este último bloque, en esta parte final ya del programa, quisiéramos pedirle al doctor que nos dé algunas recomendaciones generales de todo lo que hemos hablado, conclusiones y todo, y algo que el doctor nazca de ti decir. ¿Tenés el tiempo abierto para llegar en esta etapa de conclusiones, doctor? Claro, no, de nuevo agradeciéndote la invitación. Una recomendación, y le digo a las personas con las que hablo, ya sean pacientes o amigos o familiares, respetemos las medidas de confinamiento, no bajen la guardia, no la bajen, no estamos nosotros los médicos para alarmar a nadie, estamos para informarlos. Claro. Cuando preguntan vacuna, y me preguntan a mí, ¿usted se va a vacunar? Le digo sí me voy a vacunar. Mire, primero soy un hombre profesional, pero primero soy un hijo de Dios. Y si yo tengo mis pies puestos en la tierra, pero mis pensamientos puestos allá con el Señor, Él me va a amparar. A mí y va a amparar a todas las personas que tengan fe y confianza en su palabra. Soy profesional, pero soy un hombre creyente y creyente y amo al Señor. Amo y he aprendido mucho a confiar en Él, y al final la vacuna, cualesquiera de las que se abren en el abanico de la producción actual, que son varias, ¿no? En sus distintas tecnologías, lo que te van a evitar en sí son que tienes contacto con el virus ya estando vacunado, que caigas en un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda o una complicación secundaria a COVID. Si te va a dar una gripe relacionada con COVID o estás vacunado, pues la respuesta de tu organismo en base a que ya tienes un mecanismo de defensa creado por una vacuna, en cualesquiera de los casos, cual elijas o cual tengamos en el país, te va a defender, te va a hacer que tu organismo ya está estimulado previamente, se defienda, ¿sí? Existe la duda, en cierto momento lo puede pasar a uno como profesional, cuando da miedo y dices ADN, ARN, y se va a incorporar a mi ADN y me va a salir por ahí una situación. Ninguna de las vacunas te lo está garantizando. Si te están diciendo, ok, no se va a incorporar el ARN mensajero, por ejemplo, de las vacunas que usan ese tipo de tecnología, como el uso de la spike, de una fracción de una glicoproteína del coronavirus,
cuando utilizan este tipo de tecnología, no es capaz de incorporarse a tu ADN, ¿sí? Hay ciertos pasos que no son poquitos, hay enzimas específicas que no están contenidas en la vacuna, por lo menos que la hayan descrito, que puedan tener incorporación y daño a tu ADN. Sin embargo, lo que molesta en cierto momento, ante todo a uno como profesional, porque uno ya piensa más allá, y eso sí es criticable. Yo lo critico como profesional y yo soy responsable de lo que digo, es que, digamos, eso creó en los fabricantes de las distintas vacunas y en los gobiernos que te están ofreciendo la vacuna, ¿sí? Te están obligando a que firmes una hoja de descargo de responsabilidad. Tú eres abogado. Claro. Y en cierto momento dices, ¿y por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué me voy a morir? Porque no, ellos están cubriendo sus espaldas. Pero si uno realmente tiene la confianza, ahí sí tiene la fe. Tienes que echar a andar tu fe y tu confianza en Dios. Es decir, bueno, vamos para adelante. Realmente lo que se pretende, y esos son datos obviamente que maneja la OMS, la OPS y las instituciones, el CDC, por ejemplo, y ciertas instituciones que son de peso, nos guste o no, ante todo tratándose de la OMS, que lo que pretenden ellos es que se vacune del 65 al 70% de la población mundial. Y ya, eso sí está claro, está escrito. ¿Para qué? Para que en el momento en que se vacune al 65 o 70% de la población mundial, el efecto que se pretende es que se llegue a un mecanismo de defensa de toda la comunidad, de toda la humanidad. Ellos lo consideraron, ya los epidemiólogos empezaron a hacer sus números, los virólogos empezaron a hacer sus números de que era un número mágico el 65-70%. ¿Sí? Está siendo bastante difícil. Nosotros estamos acá en Guatemala, hoy día, solo han vacunado 2.500 personas. Y con vacuna donada. Es nuestra realidad. Y es criticable, yo critico mucho, no ofendo, pero sí critico mucho porque somos seres humanos, somos guatemaltecos y merecemos respeto como ciudadanos, claro. ¿Sí? No se nos está respetando. Quedará realmente a ser juzgado no aquí en la tierra, ahí arriba. Yo soy responsable de lo que digo, pero yo sí siento en mi corazón, ya como profesional y como hombre que te digo, yo quisiera ya más ver gente enferma por COVID, definitivamente, y que se sienta persuadida y tranquila en ir y acudir a vacunarse cuando la vacuna esté en sus diversas presentaciones disponible, por ejemplo, en la parte privada o ya sea en la parte institucional. ¿Para qué? Para que la gente ya empiece a tener otro tipo de actividad con más libertad. Sin embargo, las recomendaciones de esta actividad que tuve recientemente, que fue coordinado por instituciones serias españolas, decía que a pesar de todo, a pesar de que se cumpla con el esquema de vacunación, ya sea una dosis o dos, de todos modos tenías que cuidarte. Claro, claro que sí. De todos modos tenías que utilizar distanciamiento, tenías que utilizar tu mascarilla, porque realmente falta mucho por conocer, falta mucho en tratamiento, todavía no está todo escrito. Y yo creo que eso, como seres humanos, seamos profesionales de la medicina o seamos de a pie, seamos quien seamos, tenemos una responsabilidad individual ante nuestros seres queridos. Así es. Y entonces yo lo visualizo de esa manera. Pero lo primero que yo diría es, las personas acérquense a Dios mucho. Claro. Estamos viviendo tiempos bastante intensos.
no es pesimismo de mi parte. Yo creo que es cuanto más tenemos que estar cerca de Dios para poder soportar y que Él sea verdaderamente nuestra roca sobre la cual pongamos nuestros pies, nuestra fe y nuestra confianza. Excelente. Muchísimas gracias ya con este último bloque y las conclusiones que las que nos ha compartido el doctor Carlos Guerra. También le damos gracias a usted que nos sigue siempre y nos permite que sigamos produciendo esto que es Conocimientos TV. Te dejamos la invitación para que puedas seguirnos viendo por nuestro canal de YouTube, por todas las plataformas, por el Instagram, Facebook y todas las plataformas que ponemos a tu disposición para que tú puedas seguirnos viendo. Desde ya te agradecemos y tomar las consideraciones que esto definitivamente cada quien es responsable de sí mismo y cada quien va a cuidar de sí mismo y eso es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias por habernos visto. Hasta la próxima.